Existen hoy en día un montón de variedades diferentes de pan. Tenemos el pan blanco, el pan integral, pero también tenemos el pan de salvado, panes de otro tipo de cereales. Para entender bien de dónde viene todo esto, nosotros vamos a partir de la base, que en la mayoría de los casos es el trigo. Entonces, ¿qué tenemos que saber del trigo? Bueno, es muy importante, tal y como lo has planteado, que nosotros sepamos de qué sale el pan más habitual que comemos, que es el de trigo, ¿no? Entonces, tenemos que saber de qué está formado un grano de trigo. Esto, aunque parezca una tontería, es muy importante porque luego podremos ver los distintos tipos de panes que hay y cuál es mejor para la salud y cuál es menos bueno. Entonces, si nosotros cogemos un granico de trigo pequeñito, pues ahí hay una serie de capas. Por ejemplo, la capa más externa está formada por lo que se llama el pericarpio y la testa. Tiene estos nombres, no se los he puesto yo. Eso es un tejido fibroso y nada digerible. Después viene una capa que se llama aleurona. La aleurona está formada por una capa de células que son muy ricas en proteínas. Estas dos capas, el pericarpio y la testa más la aleurona, significa aproximadamente el 12% del peso del grano. Luego explicaré por qué conocer esto es importante. Después viene el endospermo externo. El endospermo externo tiene sobre todo proteínas, tiene vitaminas como la niacina y tiene minerales como el hierro. Y luego viene el endospermo interno, que tiene fundamentalmente almidón, es decir, hidratos de carbono complejos, de los que pasan a la sangre lentamente, y también tiene proteínas. La suma del endospermo externo y del endospermo interno es el 83% del peso del grano. Y luego tenemos el germen. El germen es una parte muy importante del grano de trigo. Representa el 3% de su peso. Pero fíjate que el germen, la composición del germen es un 23% de proteína, un 10% de grasa, incluyendo ácidos grasos omega 3, vitaminas, la B1, la B3, la B6, niacina, folatos, antioxidantes. Es decir, todo eso sustancias muy favorecedoras. ¿Por qué explico todas las capas que tiene el grano de trigo? Porque nosotros lo que hacemos con el trigo es molerlo y obtener harina. Claro. Y según hay distintos tipos de harina según el grado de extracción. Yo hoy te voy a decir, por ejemplo, una harina con un grado de extracción del 85%, ¿qué quiere decir? Pues una harina con un grado de extracción del 85% lo que quiere decir es que hemos desechado el 15% del grano y solo estamos utilizando para hacer esa harina el 85% del grano. Claro, dependiendo de qué parte del grano desechemos, esa harina tendrá unas propiedades o tendrá otras propiedades. Por ejemplo, si quitamos el germen en esa parte del 15% que hemos desechado, pues estamos quitando una parte de proteínas, pero sobre todo estamos quitando las vitaminas y los antioxidantes y algunos minerales. Pero eso lo explicaré en otro vídeo, los distintos tipos de harina con el grado de extracción de cada uno de ellos. Muy bien, por ahora nos quedamos entonces con que hay 5 capas, ¿no? 5 capas y cada una tiene unas características y que esto es muy importante porque dependiendo de las capas que quitemos cuando hagamos la harina, al molerlo, el pan que obtengamos de esa harina tendrá unas características distintas de unos a otros. Muy bien.